7 de septiembre. Hoy vamos a dar inicio a todo lo que es la parte de planificación del proyecto. Y vamos a aprovechar, por lo que pude ver del contenido, yo quiero ver si podemos adelantar parte, o sea, cubrir toda la parte de planificación hasta el inicio de ejecución del proyecto. Es decir, vamos a adelantar estos puntos que son un componente interesante, una parte importante de la planificación, pero lo cubrimos en esta semana. Para dar paso entonces el 14 a adelantar todo lo que tiene que ver con ejecución y monitorización y seguimiento, que es una parte bastante extensa, sobre todo en la parte del seguimiento del proyecto, pues lo que tiene que ver con el control del valor ganado. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Ok, vale. Comenzamos entonces. Aquí. Shoot. Perfecto. En la parte de planificación, estamos hablando de lo que estamos viendo en esta sesión, tiene que ver con el caso, el caso práctico, el que estamos viendo que es con la modificación o el ajuste que hay que hacer a una intranet de la compañía JPP, perdón, donde Erika Brown es la gerente del proyecto. Y pues ya estuvimos viendo la semana pasada digamos, el contexto general en el que se mueve ese proyecto. ¿Okay? En base a la relación de las actividades de planificación dentro si comparamos las 15 áreas de conocimiento del PMBOK, el área de planificación o la función de planificación del grupo de procesos, el grupo de procesos de planificación, mejor dicho, de lo que tiene que ver con la función de planificación, de todo lo que tiene que ver con el ciclo de vida de gestión de proyectos. Si lo comparamos con todas las áreas de conocimiento que tiene el PMBOK y buscamos sus actividades y entregables, es digamos, este grupo de procesos el que más elementos tiene con relación al resto de las áreas de conocimiento del proyecto. ¿Okay? Y en esta gráfica vamos a ir viendo cómo se relaciona o vamos a conocer cómo es esa relación con el resto de las áreas de conocimiento, desde el punto de vista de las acciones a desarrollar y los productos que se tienen que entregar. Es evidente que la idea de mostrar este gráfico no es que tengamos que hacer un seguimiento consecutivo o secuencial de cada uno de estos elementos, sino que veamos cómo es esa integración, cómo es esa interacción entre el área de conocimiento que se tiene a la mano izquierda con lo que es las actividades de planificación y cómo se relacionan. Cuando hablamos del proceso de gestión de integración, tiene que ver con el desarrollo del plan de gestión o el plan administrativo del proyecto. Esta es la bitácora fundamental del gerente del proyecto para el desarrollo de todo el proyecto. Esto es de uso exclusivo del gerente del proyecto. Cuando hablamos de gestión de alcance, tiene que ver con las acciones de planificar el alcance del proyecto, recopilación de los requerimientos, definición, hacer la redefinición de ese alcance y crear el WBS o el ETS, la estructura de desglose de actividades de trabajo que se va a desarrollar en el proyecto. En lo que tiene que ver con gestión del tiempo, tenemos las actividades de la administración del cronograma, definición de las actividades, la secuencia, la estimación de los recursos, la duración de las tareas, el desarrollo de la programación de esas actividades y como productos tenemos todos los que tenemos en este recuadro a la mano derecha. Ok, no sé por qué no avanza. Perfecto. Con relación al área de conocimiento de gestión de costos, tiene que ver con todas las actividades de planificación de los costos, estimación de los costos, determinación del presupuesto, en calidad, lo que es el plan de calidad, en cuanto al recurso humano, el manejo del recurso humano, es decir, cómo entradas y salidas de ese recurso, evaluaciones, costos, si hay que hacer contrataciones externas, todo lo demás. Gestión de las comunicaciones, todo lo que es el plan de comunicación del proyecto con la parte interesada y con el equipo de trabajo. En cuanto a la gestión de riesgo, todo lo que tiene que ver con las acciones de gestión del riesgo, análisis cuantitativo, cualitativo y determinación de ese plan de acción en base a los riesgos para su mitigación.
En cuanto a la gestión de la procura, bueno, cómo va a ir desarrollándose ese proceso de adquisiciones, tanto de recursos materiales como del recurso humano. Y de la gestión de la parte interesada, cómo van a ser todos esos esquemas de comunicación y de seguimiento de la parte interesada. Ujú. ¿Alguna pregunta? Ups. ¿Se escucha? Porque no tengo ningún feedback de ustedes. Sí, sí se escucha, profesor. Buenas Perfecto. tardes. Hola, Hola, Yane Oviedo, ¿cómo están? Saludos. hola, buenas tardes, Janet, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muy bien. Vale, seguimos. Brevemente, Janet, para ubicarnos, estamos comenzando la sesión y estamos viendo la relación que existe entre el grupo de proceso de planificación con el resto de las áreas de conocimiento que hemos visto del marco de referencia del PMBOK, del PMI. ¿Ok? El grupo de proceso de planificación es el grupo de proceso que más relaciones tiene con el resto de las áreas de conocimiento. Es por ello que lo mostramos aquí. Entonces, desarrollo del plan de administración. Déjame una cosa porque no entiendo. Sí, perfecto. ¿Qué consideran ustedes o creen que es, qué piensan que es ese plan de administración del proyecto o el plan de gestión del proyecto? Es una pregunta. A ver, necesito que participen para comenzar a sensibilizarme con este concepto con ustedes. Aparte de lo que ya están leyendo en la lámina, pero ¿cómo lo esbozan? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo definen? Es lo que necesito que me comenten. Bueno, considero que tiene mucho que ver con, es lo que nos orienta a la parte de la planificación del proyecto, porque ahí es donde eh, se contemplan todos los actores que van a participar en el proyecto, las necesidades y las actividades que quiere que se realicen en el proyecto o los objetivos. Disculpen, hice un comentario y no sabía que tenía el micrófono apagado. Ah, Podemos decir que entonces este plan de administración es el plan del plan. el plan. Sí, es como el plan inicial. Ujú. ¿Sí? No, no es plan inicial. Estoy hablando del plan del plan. Es decir, fíjate, en el proyecto tenemos que hacer el plan de trabajo, Correcto. de las actividades, o sea, el cronograma de actividades, y después, pegado a ese plan de actividades, vamos a tener que hacer el plan de ejecución del presupuesto, de los costos, que evidentemente, utilizando herramientas que avanzan, pues que ya existen en el mercado, como el Project y otras, digamos, esas dos actividades las vamos a hacer en un solo instrumento, o la podemos hacer con un solo instrumento. Ahora, ese es el plan de actividades del proyecto. Eso es lo que se va a ejecutar para obtener los productos que estamos esperando. Ahora, ¿qué es el plan de administración del proyecto? Por eso le digo que esto es el elemento más importante que el gerente del proyecto tiene que tener perfectamente claro y es el instrumento vital, fundamental en la gestión del proyecto del gerente. Por eso es que les dije que era el plan del plan. Este es el plan de acción, este es el plan de administración del proyecto. Y el único consumidor de ese plan es el gerente del proyecto. ¿Lo entienden? ¿Lo ven? ¿Lo visualizan? Sí. O sea, Ahí se notan hasta las entrevistas, las observaciones, las apreciaciones personales y todo eso, ¿no? Por eso lo sí, maneja el gerente de proyecto. sí, vamos a utilizar digamos, esos documentos que se generan en otras áreas o que se desprenden de otras acciones y los tenemos que integrar. O sea, tenemos que comenzar a integrar todos los documentos
que tienen que ver con la planificación de las actividades. Tenemos que comenzar a integrar también en este plan de administrativo los supuestos y estrategias que tenemos previstos. Tenemos que incorporar e integrar en este plan todo lo que es el manejo de los cambios que se nos pueden estar presentando. Todo lo que tiene que ver con el seguimiento y control del proyecto, tanto presupuestario como de actividades, como de los recursos. O sea, tiempo, alcance, tiempo y costos. ¿Ok? Además, debe ser flexible y dinámico. ¿Ok? Porque, digamos, este es el componente más importante. O sea, esta es la bitácora del capitán, esta es la bitácora del gerente del proyecto. Aquí el gerente del proyecto se examina cómo va el proyecto y comienza a reflexionar viendo el bosque, no los árboles, en términos generales. ¿Lo ven? Entonces, se alimenta de muchos insumos, de muchos documentos, pero tenemos que darle forma en un instrumento único que te permita de manera rápida y ágil identificar pues dónde tienes desviaciones o no tienes desviaciones y qué cosas hacer y cómo debes manejar. Fíjate, también hay que integrar aquí todo lo que es el plan de comunicación, es decir, tener visibilidad de cuándo deben ser las reuniones de seguimiento, cómo van a pasarse los informes de seguimiento, si hay si hay que manejar algún cambio en el alcance o alguna redefinición o alguna, no redefinición, sino algún ajuste de detalle en particular sobre el equipo técnico con algunos de los alcances que se está manejando, porque se necesita verificar si se aplican o no ciertas validaciones o ciertas acciones. Eso tiene que estar también dentro de esa bitácora que se está manejando del día a día. ¿Entienden? Este es el elemento que te permite, antes de iniciar, o sea, cuando te levantas en la mañana y vas a ver el proyecto, lo primero que miras es este instrumento, ¿ok? Entonces, esta es la esencia fundamental con la cual manejamos y gestionamos los proyectos. Voy a hacer un salto en la presentación para mostrarles, para que yo creo que una imagen hace más que 1000 palabras cuando hablamos de esto, ¿no? Para que ustedes comiencen a ver cómo uno desarrolla estos instrumentos. Les comento. ¿Existen ya productos o estándares para la elaboración de este plan de administración? Sí, y todo depende de dónde estemos desarrollando esos proyectos. Por ejemplo, en el Departamento de Defensa existe el estándar 2167. Cuando hablamos del IEEE, también está el estándar 1058 de 1998 para todo lo que es el desarrollo de software. Si seguimos este modelo este framework para el desarrollo de software, ¿ok? Y digamos, como gerente de proyecto tienes esta ayuda para ver qué elementos debes considerar o qué cosas debes tener en el contenido de ese plan. Entonces, acuérdense, vamos a estar integrando del resto de los documentos, los requerimientos, de todo lo que estamos manejando en el proyecto, vamos a comenzar a tomar pedacitos de esa información o elementos importantes de esa información para ir conformando nuestro nuevo instrumento. Este plan de administración, que es el plan de administración, es una actividad, o lo debemos ver como una actividad, al final se traduce en una herramienta. Entonces, la actividad, ¿cuál es? Que esto debe ser un proceso continuo de revisión. Pero lo tengo que darle forma y tiene que ser con una vista o con una visión desde la perspectiva del gerente del proyecto solamente. Y ¿con qué instrumento lo armo? Bueno, lo puedes tener o disgregado y tú teniendo idea de todos los elementos que tienes que controlar para tener una visión, o te integras, te creas un instrumento, lo armas para poder comenzar a ver el bosque y no los árboles, ¿ok? Les voy a dar una muestra de lo que puede ser ese componente. A ver si puedo hacer un salto aquí. New share. Ok. Sí, new share. ¿Dónde está la hoja Excel? Un momento. Uy, no lo veo. Show Windows. Aquí está. Perfecto. Esto es un instrumento, en este caso, les voy a mostrar este reporte de avance, porque sirve, pretendo con esta vista, pues, que hagamos dos cosas a la vez, ¿no?
Fíjate, de ese instrumento que tenemos que vamos a armar, que vamos a desarrollar para seguimiento y control, para nuestro seguimiento y control del proyecto, vamos a también obtener o podemos desprender cómo puede ser el reporte de avance del proyecto como tal. Entonces, en este caso les muestro algo ya de un proyecto real que ocurrió en el 2015 o en el 2016, ya no me acuerdo. Tiene que ver con una habilitación. Lo interesante es que se identifica el proyecto, como lo pueden ver en esta área. Vamos a tener todas las consideraciones de alcance y las acciones principales que se tienen allí. Debemos, en este caso, como reporte, anotamos las acciones relevantes del periodo, porque estamos hablando de un periodo, pero nosotros podemos ver esas acciones relevantes del periodo, también las debemos conocer. Pero lo más importante es el estatus general del proyecto. Esto de que tiene que ver con el avance. Si estamos dentro del planificado, dentro del real, si hay desviación o no desviación y cuál es la situación del proyecto desde el punto de vista de esas desviaciones y causas. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos? O sea, nos vamos siempre a tener la visión desde la perspectiva de la triple restricción, es decir, tiempo, costos y materiales y alcance. Y cuando hablamos de alcance, estamos cubriendo los objetivos en base a los productos que teníamos que estar entregando, estamos dentro del tiempo y estamos utilizando los recursos que necesitamos colocar, tanto de fuerza hombre como de recursos materiales para el proyecto en el tiempo que estaba previsto de la ejecución de ese presupuesto. Esas son las respuestas que tenemos que darle o que tenemos que plantearnos para esa pregunta. ¿Cómo desarrollamos este resumen que está aquí? Nosotros, aquí les muestro una segunda pestaña, a ver si la vemos, y básicamente lo que les quiero mostrar es que el instrumento es una hoja Excel muy sencilla que podemos ir armando, y mi recomendación es que ustedes siempre piensen en este componente que tiene que ver con, que podemos llamar estatus general del proyecto, donde estamos hablando básicamente desde el seguimiento del desglose de componentes que tiene que ver con lo planificado desde el punto de vista de avance del proyecto, ¿verdad? Desde el punto de vista de los costos del proyecto y desde el punto de vista de los entregables del proyecto. Entonces, créense esas tres curvas o estas tres tablas para hacer esas tres gráficas, porque tenemos que saber montar esas tres gráficas para saber si realmente tenemos un problema o no tenemos un problema. Entonces, ¿qué nos va a ir diciendo cómo va el avance del proyecto? Las reuniones que tenemos semanales con los muchachos, viendo sobre el plan de actividades que está previsto con el equipo técnico, cómo ha ido su ejecución y evidentemente estableciendo una convención única para que todo el equipo pueda evaluar, eso lo vieron ya en la sesión correspondiente en el diplomado, sepa evaluar cómo va el progreso o cómo va el desempeño de esa actividad desde el punto de vista para poderlo evaluar y poder censar si estamos en un 0, en un 25, en un 50, un 75, un 100% de avance. Lo mismo ocurre con el presupuesto, pero el presupuesto no lo ven los chicos, el presupuesto lo ve el gerente del proyecto. O si dependiendo del tipo de proyecto, si tenemos un coordinador financiero, pues lo van a ver entre los dos. ¿Y en qué consiste la ejecución financiera? Así como mes a mes tenemos la cantidad de horas previstas de labor que va a estar desarrollándose y los productos que se van a estar generando allí, también tenemos esas horas hombres que están colocándose en ese periodo, bueno, qué costo tienen esas horas hombres que conforma el presupuesto que estamos manejando, porque el proyecto es el que está pagando esa fuerza hombre y de allí de ese presupuesto se sacan esos costos, ¿no? También tiene que ver en ese periodo si se ejecutaron las compras que tenían que ejecutarse, si se habilitaron las compras que tenían que habilitarse, si están colocados los pedidos para la importación o para las exportaciones, todo depende de lo que esté manejando en el caso que esté manejando el proyecto, y ir viendo cómo va esa evolución. Y entonces vamos viendo las dos curvas, porque es importante tener un sentido de avance del progreso general en función a los términos de los productos entregables contra lo que es el consumo en tiempo de las horas hombre y del avance del proyecto. ¿Ok? Suele pasar que nosotros vemos que el consumo depende del tipo de proyecto que estemos manejando o digamos, suelen ser o nos solemos perder en estos cálculos si los proyectos son proyectos internos que vienen de áreas de operaciones
donde, digamos, los recursos los asumimos que, bueno, están per se porque es una labor que tengo que hacer y se está pagando por la labor. Pero, digamos, la realidad no es esa. La realidad es que o me dedico al proyecto o hago mi labor continua. Y entonces, si la tengo que dedicar al proyecto, ¿quién hace la labor continua? Y ahí cometemos, pues, muchos errores y muchas pifias en establecer esas relaciones o establecer esa realidad para reflejarla en el proyecto. ¿Okay? El comentario que hacía aquí es que quería ver que a veces subestimamos la ejecución de la fuerza hombre desde el punto de vista de las horas involucradas en una actividad y se la achacamos al reto o no del producto esperado. Entonces, es evidente, si no tengo el producto, que es directamente relacionado al proyecto, estamos mal. Pero también es evidente que si eso nos está generando un retraso o tengo un inconveniente en su obtención según lo que teníamos en la planificación o lo que teníamos pautado en la planificación, en consecuencia que también hice una mala estimación o una asunción errada de una estimación de esfuerzo para concretar esa actividad o para concretar ese producto. ¿Lo ven? Sí. ¿Ok? Entonces, justamente tenemos que comenzar a sensibilizarnos. Este es así como estamos cuando ven, o cuando van a un IR, o ven una película de IR, ¿cómo se llama? De estas de emergencia, de hospital, cuando uno entra, donde te están viendo los signos vitales. Aquí estamos evaluando los signos vitales del proyecto. Es decir, cómo está la presión arterial, cómo están los latidos y cómo está la oxigenación en el sistema humano. Bueno, aquí está la oxigenación del proyecto. Y lo estamos viendo, como le digo, no estamos viendo en este caso el detalle, no estamos viendo los árboles, estamos viendo el bosque. Y eso es fundamental para poder comenzar a entender las relaciones o comenzar a anticipar, a hacer forecast. Es decir, pronósticos adelante, no hacia atrás, pronósticos a futuro de lo que nos viene. Entonces, ¿cómo? Posiblemente a lo mejor no tienes ningún cambio de alcance desde el punto de vista técnico, porque digamos, a nivel de lo que son los productos esperados, se sigue en la misma línea base de lo planificado para su obtención, es decir, lo que se tenía previsto ejecutar se va a ejecutar, pero la manera como lo estamos ejecutando posiblemente sí te genere un cambio de alcance. ¿Por qué? Porque o subestimé las dificultades y subestimé las complejidades. Y ahí es cuando viene la posición del gerente del proyecto. Porque esa es una de las más difíciles. Es decir, vamos a obtener los productos, pero no supe estimar correctamente. ¿Quién queda mal allí? ¿Los analistas o el gerente del proyecto? ¿De quién es la responsabilidad de conducción de ese barco a buen puerto? El jefe de proyecto. Entonces, ahí vienen las habilidades de todo tipo que tenemos que comenzar a manejar para que cuando conformemos el equipo de trabajo y comencemos a poner las pautas para poder hacer la estimación de esfuerzo y la estimación del plan o la cronología de acción que tienen que seguir cada una de las actividades que se van a desarrollar, oye, no nos presente a futuro unas desviaciones fuertes. O no nos presente desviaciones o nos llevemos creepies o, ¿cómo se dice?, sustos, sorpresas de última hora, porque que también pasa y pasa con bastante frecuencia. Es decir, arrancas posiblemente haciendo todo este plan de trabajo y todas estas estimaciones de esfuerzo con un equipo que cuando comienzas a trabajar en las actividades cambia. Y esas son realidades. Entonces, ¿qué hacemos allí? Asumimos el riesgo por ese cambio de esos recursos, porque ya no son los mismos que yo tenía. Y tenía previsto un senior y ahorita me pusieron 2 juniors, y entonces los 2 juniors no tenían ni idea de si esto es complejo o no, tienen que aprender de otro, buscar, o sea, hay que gastar un tiempo enorme para poder ver cómo resolver una situación que a lo mejor un senior en 2 horas lo resolvía a nivel del código o de lo que esté desarrollando, pero con 2 juniors, oye, me puede llevar toda una semana. Entonces, ¿qué cosas hacemos? Porque evidentemente ahí eso representa una situación que te va a generar una desviación, existe una causa que la conoces perfectamente, pero también tienes que ver entonces sobre esa causa qué acciones tomas para mitigarla.
Y esas acciones, pues, dentro de las cosas que tienes que ver es, oye, ¿puedo ajustar la planificación? ¿Puedo hacer cambios en la planificación? ¿Puedo poner cosas en paralelo que compensen? ¿Tengo holguras? O sea, todo depende del tipo de proyecto. Si eres una persona que eres un proveedor de servicios, te garantizo que no vas a tener mucha holgura para cambiar o las entregas o pedir más dinero. Pero si es un proyecto interno, bueno, no sé, también hay que ver la urgencia de lo que se esté manejando. Pero, digamos, es otro matiz el que se maneja, otro matiz el que tienes allí. Posiblemente, a lo mejor con la parte interesada, el justificarles la situación pueden ser más lascivos, digamos, en los compromisos que tienes de entrega, pero no lo sé. Eso es un incierto que tenemos que pues, tenerlo allí y dentro de nuestro plan de riesgo haberlo previsto. Por lo menos tenerlo para entender cuáles van a ser esas acciones de mitigación. Esas son cosas que en los primeros pasos que damos como gerente de proyecto no lo tenemos presente como elementos fundamentales o críticos al momento de conformar el equipo, al momento de o la etapa de iniciación del proyecto, pero que a medida que nosotros vamos madurando en la gestión del proyecto, estas cosas se nos vuelven ya unas cuestiones de, como digo yo, genéticas. O sea, saltan a la vista muy rápidamente. Entonces, una de las cosas o acciones que uno toma dentro de las primeras reuniones, ya sea en definición de requerimientos o de acercamientos con la parte interesada que estás manejando, es comenzar a ver cómo ellos se sienten con los cambios de alcance en el proyecto. O sea, ¿cuál es la retroalimentación que te dan? ¿Cuál es el feedback que te dan cuando comienzan a ver de que no se llega o no se cumple o no se logra el alcance de un proyecto? Y haces preguntas. O sea, puedes hacer, todo depende de la situación que estés manejando. Posiblemente puedes plantear en forma directa, otras veces puedes hacer otras preguntas y tú comienzas a sensibilizarte con esa parte interesada de esa situación. Es decir, hay clientes donde simplemente, si ya le cuesta, es reunirse contigo para hablar del requerimiento y además tú sopesas sobre esa conversación que los antecedentes que hay es que la persona nunca ha sido escuchada, cada vez que él habla de este punto siempre lo han dejado de último, y ahora es que me están dando la oportunidad y encima que me dan la oportunidad me vas a retrasar y eso no lo ves como que no va a avanzar o no va a concluir. Bueno, ya sabes que tienes que también tomar consideraciones en esa carta, tratar de, por ejemplo, a ese tipo de recursos, si son importantes, mantener una comunicación donde él vea